Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, perseveren en el amor fraternal. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Acuérdense de los que están presos como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Respeten el matrimonio y no deshonren el lecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza: el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. El Señor es mi luz y mi salvación. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus destinatarios, a sus oficiales, a los notables de la Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió su madre. La joven volvió rápidamente donde estaba el rey y le dijo: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. ¿Por qué Herodes afirmaba que aquel que estaba predicando y haciendo milagros era Juan el Bautista? Recordemos que Juan el Bautista era contrario a esta relación que tenía con la esposa de su hermano. Era contrario. Así que Herodes le agradaba escuchar a Juan, pero tampoco decidía apartarse de esta mujer. Tampoco decidía cortar esta relación que no era lícita. ¿Qué es lo que sucede, querido hermano? Y esto lo hemos escuchado en la primera carta, en la primera lectura, en la carta a los Hebreos. Usted ha escuchado un conjunto de normas morales. Si usted se da cuenta, la Biblia está llena de muchas normas morales, pero que todas nacen de los 10 mandamientos. No son normas en las cuales uno está como esclavo y no puede decidir nada en su vida. No, son normas que van por el buen uso, las buenas costumbres, el respeto de los unos a los otros y del control personal diario de nuestras emociones, de nuestras pasiones, que es lo que hace que la sociedad pueda funcionar dentro del respeto, que es lo que hace que entre hombres y mujeres exista este respeto. Y dentro de esta lista que encontramos, vemos cómo aquí habla en contra de la lujuria y del adulterio. Habla de estos pecados que el adulterio y la lujuria van a ser condenados por Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede? El estar atrapado en el adulterio o en la lujuria hace que tu voluntad afectada por el pecado no pueda decidir nada correcto. ¿Qué significa? Todo lo bueno que puedes hacer, dejas de hacerlo y te diriges y te inclinas por lo incorrecto. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo que causa, daña nuestra voluntad. Daña nuestra voluntad y no le permite a la voluntad decidir el recto camino, y eso es lo que nos hace perder. Juan el Bautista, ¿qué es lo que le decía a Herodes? Que su voluntad cambie, que su voluntad rompa esa relación que era de adulterio con la esposa de su hermano, que su voluntad se deje purificar. Recuerde que una de las cosas que hacía Juan el Bautista era bautizar como un rito de purificación y de conversión, y Herodes no podía. A pesar de que le agradaba, a pesar de que se gozaba y quedaba totalmente impactado por las enseñanzas de Juan el Bautista, Herodes no podía cambiar. Y eso pasa mucho en este tiempo, queridos hermanos. Todos nosotros que somos seres pecadores y débiles, ¿qué es lo que sucede? El pecado nos inunda y destruye nuestra voluntad. Y todo lo bueno que podemos hacer no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se inclina hacia aquellas cosas que el pecado va atando y nuestra voluntad, nuestro corazón no puede hacer lo correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Todo esto se convierte en vicio, y cuando caemos en el vicio, en algo repetitivo, vamos perdiendo cosas valiosas de nuestra vida. Vamos perdiendo nuestro hogar si son personas casadas. Por eso es que habla del adulterio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el hombre o en la mujer cuando entra la lujuria? Esto provoca el adulterio, provoca el engaño, provoca este deseo de que busca saciarse y saciarse y saciarse. Y cuando se hace repetidamente se convierte en un vicio que te deja totalmente ciego y no te permite hacer nada correcto. ¿Cuántas familias destruidas porque se dejaron llevar
por estos vicios? ¿Cuántos matrimonios destruidos porque dejaron llevar por estos vicios? ¿Cuántos noviazgos destruidos porque se dejaron llevar por estos vicios? Dentro de las comunidades, dentro de los grupos de oración, grupos de matrimonio, tantos testimonios de familias destruidas. ¿Por qué? Porque la lujuria ató la voluntad del corazón de las personas, los ató y los esclavizó, y sin darse cuenta perdieron lo más valioso en su vida. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo a través de las enseñanzas de estos grandes profetas? ¿Qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar con la historia de Herodes? ¿Y qué es lo que Jesucristo viene a reconfirmar cuando Él comienza a predicar y a hacer milagros? Que no quiere que perdamos los tesoros valiosos de nuestra vida. Y cuidado, los tesoros valiosos de nuestra vida no son lo material, no son el dinero que hemos juntado, no son las casas que tenemos, no son los bienes que tenemos, no son la billetera gorda que podamos tener, no. Los tesoros que tenemos son las personas que estuvieron ahí cuando no teníamos nada y que nos apoyaron cuando nadie más nos apoyaba. Mucha gente nos ríe, nos saluda, nos abraza, nos dice amiga, amigo, todo eso. Pero ¿quiénes son los que están a nuestro lado en los momentos difíciles? Esos son los tesoros valiosos que Dios nos ha dado y que estuvieron ahí cuando nadie estuvo y que te mantuvieron firme cuando te sentías que ya no aguantabas y te caías. Esos son los tesoros preciosos que tenemos y que los perdemos. Y queridos hermanos, así como perdemos esos tesoros, perdemos los años. Y es por eso que mucha gente amargada, después de muchos años, llega a una cierta edad en la que todo se transformó en su vida y se mira solo o sola diciendo, ¿qué pasó con mi vida? Herodes hacía referencia que era Juan porque él estaba mirando en su vida, ¿qué pasó con mi vida? Lo perdí. El tesoro por querer estar atado a la lujuria y el adulterio. Y queridos hermanos, pagamos caro. Recuerde que Dios hace las cosas gratis por nosotros, pero Satanás cobra. Todo lo malo que hacemos en esta vida, Dios nos los perdona de forma gratuita, pero Satanás nos los cobra y nos los cobra muy caro. Así que si nosotros pensamos que todo lo que hemos hecho de forma incorrecta va a pasar de largo, estamos totalmente equivocados, porque lo que está pasando de largo es tu vida y los años, y luego perdiste esos tesoros. Amén.